contentos de estar en la casa del Señor? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y cuántos dicen amén? ¿Por qué cada creyente debe de ser un misionero? Abra conmigo la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Y puestos en pie, leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Leemos la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Si usted no sabe dónde está Mateo, Mateo es el primer libro del evangelio, del Nuevo Testamento y de los Evangelios. Amén. Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Padre, gracias, bendice esta palabra, que podamos, Señor, salir edificados, salir confrontados, y que tu palabra, Señor, sea trayendo ese maná fresco y sea, Señor, redarguyendo nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Tome su asiento y me permite predicar en los próximos minutos pentecostales. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar aquí hoy? ¿Y cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? La Biblia dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y hoy estamos aquí en la casa del Señor, adorando y exaltando el nombre de nuestro Padre Celestial. Quizás a muchos hoy los detuvo el frío, pero usted es una iglesia valiente que ni el frío lo detuvo. ¿Cuántos dicen amén? Y parece que el frío no nos quiere dejar, ¿verdad? Ya estamos finales de abril, casi ya mitad de abril, perdón, y parece que el frío no se quiere ir. Así que oramos a Dios para que el Señor ya nos mande un poco de verano. Amén, un poco de primavera. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero estar bajo un tema para compartir. ¿Por qué cada creyente debe ser un misionero? Dígale al que está a su lado: ¿por qué cada creyente debe de ser un misionero? Bueno, mis hermanos, para comenzar quisiera yo darle una pregunta a usted. Y quisiera meditar en esta pregunta: ¿por qué cada uno de nosotros debemos ser misioneros? Otra pregunta la cual me venía a la mente es: ¿por qué cada uno de nosotros debemos de ser parte de las misiones? Por una sencilla razón. ¿Quiere que le diga la sencilla razón? Si nosotros no entendemos por qué debemos hacer o tal cual cosa, simplemente no lo hago. Cuando alguien no entiende el por qué, simplemente no lo hace. Pero cuando alguien entiende el porqué de hacerlo, lo hace con pasión. Lo hace no diciendo: oh, es que estoy soltando algo. No, lo hace con pasión, lo hace con alegría y lo hace con entusiasmo. Mire, 3 palabras que debe de haber cuando usted ofrenda a misiones. Número 1, pasión. Número 2, alegría. Y número 3, entusiasmo. Si estas 3 palabras o estos 3 conceptos usted no los tiene involucrados cuando usted da misiones, hay un problema en su corazón. Y es que nosotros no damos porque tan solo necesitan nuestros misioneros. O es que yo doy porque Dios necesita. No, Dios no necesita nada de nosotros. ¿Usted está aquí? Dios no necesita nada de nosotros. Dios hace algo práctico, y es que nosotros actuemos en obediencia. La carta del libro de Mateo nos narra unas palabras de Jesús. Damos a misiones con amor, con pasión, con alegría, con entusiasmo, porque es una orden dada por Dios. No es una orden dada por el pastor,
No es una orden dada por los líderes, es una orden dada por el Señor. Ahora, si nosotros no entendemos que es una orden dada por Dios, muchas veces el entusiasmo se nos va. Si nosotros no entendemos que es una orden dada por Dios, a veces el bolsillo nos queda largo, ¿verdad? Usted mete la mano al bolsillo y comienza a buscar, Joanita. Comienzan a buscar los hermanitos. Es que deja que salga el billete más pequeño para dar a misiones. Deja que me salga el billete más chiquito, porque Dios sabe que tengo muchas deudas. Dios sabe que tengo muchas situaciones. Ahora, cuando vamos a diferentes lugares, usted paga cuando va a un restaurante por comer. ¿Cuántos pagan en un restaurante por comer, verdad? Usted paga por alimentos cuando va a una diferente tienda por comprar. Usted también, ¿qué más hace? Si va a una de esas tiendas que no le vamos a dar promoción y quiere un nuevo calzado, quiere un nuevo vestido, una nueva vestimenta, una nueva gorra, usted paga por eso. Nada es regalado, ¿verdad? Si fuese regalado, todos aquí estuviésemos vestidos de Calvin Klein, de Gucci y de todas estas marcas relevantes, ¿verdad? Si fuese regalado, ninguno de nosotros tendríamos deudas. Porque usted no sacaría una tarjeta de Macy's para irse a meterse en deudas, ¿verdad? Si fuese regalado, nada de lo que tenemos o muchas cosas hubiésemos tenido más de lo que tenemos. Si fuese regalado. Pero como nada es regalado en esta vida, los misioneros tampoco nada les regalan. Usted ve a nuestros misioneros, muchos de ellos sufriendo por comida, por alimento, y usted vio el caso de la familia León. ¿Cuántos tienen un carro aquí, un auto? A ver, ¿cuántos tienen un auto? ¿Usted sabía que 800 euros es valorado en dólares casi 1,000 pesos? $1,000. Para usted será fácil decir, pastor, es que yo voy a una concesionaria, saco el carro porque tengo un buen crédito, pero imagínese un misionero que depende de la ofrenda que usted y yo enviamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchos de ellos no decidieron ser misioneros. Muchos de ellos hicieron solo obediencia al llamado del Señor. Muchos de ellos no dijeron, oh, es que hoy amanecí con ganas de ir a África o al norte de Asia o al norte de Europa o allá donde hace mucho frío. No, imagínate que hoy tú amanezcas con esas ganas. Muchos de ellos hicieron fondos para poder sacar su pasaje aéreo, para poder, ¿qué cosa? Llevar quizás dinero para poder sobrevivir los primeros meses. Sin derecho alguno de que muchos de estos de nuestros misioneros tienen 2 hijos o 3 hijos y fueron con todo y familia dejando todo para ir a hacer la obra del Señor. Muchos de nosotros no somos capaces de dejar todo esto porque nos gusta nuestra comodidad. Usted está con frío, pero llega a su casa y prende la calefacción y ¿qué hace? Tiene comodidad. Usted abre la refrigeradora y ¿qué tiene? Comodidad, tiene comida. Mientras yo veía uno de los videos de la familia León, me encantaba ver dónde ellos vivían. Y no, hermano, por la situación, sino por ver cómo dejaron todo en su nación para poder ir y predicar este santo evangelio. Viviendo en un lugar donde se unen 2 containers para hacer una casa. Decorando lo más bonito para que esa casa quede adecuada para sus hijas. Porque si usted mal no recuerda, muchos de la familia León tienen 3 niñas pequeñas, las cuales han tenido que sufrir adaptaciones. ¿Por qué el creyente debe de dar a misiones? Bueno, pese a que yo le he dicho hoy muchas de las demandas, y si me voy a los de la India,
Si me voy a los diferentes misioneros allá en la selva, en la comodidad que usted tiene, saldríamos llorando todos de aquí. Pero damos a misiones, número uno, porque Dios es misionero. Usted y yo damos a misiones porque Dios es misionero. Vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Usted está escuchando? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Wow! Vuélvalo a leer conmigo. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa de Dios? El carro nuevo, la casa nueva, el vestido nuevo. La promesa de Dios es que Él iba a salvar a esta humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es su promesa. La Biblia nos declara en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Él no envió a su Hijo a condenar a este mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Promesa de Dios. Él quiere que toda la humanidad sea salva. Él desea, y en el corazón de Dios está esa promesa para cada uno de los seres humanos. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos seres humanos tienen la promesa, pero no abrazan y viven esa promesa. Por eso Dios levanta misioneros, porque hay lugares donde el evangelio no ha llegado. Nuestras naciones en Latinoamérica, muchas de ellas han sido evangelizadas. La República Dominicana, el Ecuador, Guatemala, El Salvador, Colombia han sido evangelizados. Y aún necesitan llegar a lugares donde el evangelio no ha llegado. Pero tengo que decirle hoy, hay una ventana 1040 donde el evangelio no ha llegado y ni siquiera se menciona a Cristo Jesús. Hay lugares en China donde el evangelio no ha llegado. Hay lugares en Europa donde no hay iglesias establecidas. Por eso Dios necesita obreros en este tiempo para que se levanten y prediquen la palabra de Dios. Y si tú no vas, otro se levantará a hacer la obra del Señor. Porque Él no retarda su promesa. La Biblia nos dice que todo el mundo tiene que ser predicado. Y eso se está cumpliendo. Damos gracias a Dios por la vida de la familia que está al sur de Asia. Porque gracias a estos hermanos que abandonaron todo, hoy hay iglesias establecidas en diferentes aldeas. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Diego Uchiña, porque en lugares donde el evangelio no había llegado, la selva, ahí está entrando el evangelio, porque todo oído tiene que escuchar que Cristo es la respuesta para toda la humanidad. Dios no retarda su promesa. Usted quizás la retarda. Usted quizás dice, no, es que este mes no tengo para misiones, pero hay otros que no tienen nada y están haciendo la obra misionera. Hermanos, hoy nosotros somos bendecidos. ¿Cuántos son bendecidos? Hermanos, tú y yo somos bendecidos. Tú y yo somos más que bendecidos, iglesia.
Yo no sé si por un momento tú puedes detenerte y pararte y ver todo lo que Dios ha hecho en tu vida desde que Él te trajo a esta nación. Dios te dio una casa, Dios te dio un carro, Dios te ha dado vestimenta, te ha dado familia. Eres más que bendecido. Somos más que bendecidos. Pastores, que en mi fuerza, en tus fuerzas nada. Porque si a Dios le place tirarte a la cama, Dios le plació. Y hay de aquel que se vaya en contra de la voluntad de Dios, hermano. Somos más que bendecidos. Todo lo que tienes es por la misericordia de Dios. Todo lo que alcanzamos es por la misericordia de Dios. El Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por costumbre o por tardanza, sino que es paciente. Diga conmigo paciente. Diga conmigo paciente para con nosotros. ¿A cuántos Dios nos tuvo paciencia? ¿Usted se ha visto en algún momento en una foto cuando usted estaba en el mundo? Zapateaba, se paraba encima de la mesa, bailaba, cantaba, y ahora le da vergüenza alabar a Dios. Y ahora a usted le da vergüenza cantarle a voz a pulmón, pero Juan Gabriel lo cantaba al revés y al derecho. Dios tuvo paciencia con nosotros. Porque cuando te equivocabas, Dios te traía con cuerdas de amor. Porque cuando te alejabas, Dios volvía a lanzar el anzuelo para decirte: ven, hijo mío, estoy aquí para ti. Porque cuando te distraías, porque hay hombres y mujeres que se distraen, que Dios hacía: vamos, estoy contigo, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios, yo soy tu pronto auxilio. Porque cuando veías la circunstancia difícil, ahí estuvo Dios, ahí ha estado Dios. Porque cuando sentiste que el mundo se te venía abajo, Dios estuvo ahí contigo. Porque cuando sentías que la vida se derrumbaba, Dios te levantó de los escombros y te dijo: bien, hijo, bien, hija, yo soy tu Dios. Él ha sido paciente. Hermano, Él ha sido tan paciente con nosotros, que es por su misericordia que no hemos perecido. Hermano, yo me imagino a Dios allá arriba sentado. Me imagino ahí queriendo mandar juicio a esta tierra. Pero me imagino a Jesucristo sentado a la diestra del Padre, diciéndole a nuestro Padre: papá, ten misericordia de ellos. Papá, ten misericordia de sus vidas. Papá, no importa si te fallaron, porque aunque 70 veces 7 caiga, 70 veces 7 Jehová Dios nos levantará. Yo no sé si tú por un momento te has detenido a pensar y has visto todo, perdóneme la expresión, todas las metidas de patas que usted ha tenido, pero Dios lo pudo sacar de aquello, porque Él ha tenido paciencia con nosotros para que no perezcamos. Hermano amado, si fuese por este mundo estuviésemos bajo fuego, pero la misericordia de Dios, que siempre está a favor de nosotros. La Biblia dice: el sol sale para los buenos y para los malos. Porque el único objetivo es que procedamos al arrepentimiento. Nadie se va de esta tierra sin escuchar el mensaje de salvación. Escuche esto: nadie se va de esta tierra sin escuchar a un Cristo redentor.
Por eso la pregunta es si tenemos que proceder al arrepentimiento para que ninguno perezca. ¿Qué debemos de hacer? Estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si aún nuestros ojos no vean la venida de nuestro Maestro, estar listos aún cuando la muerte venga a tocar la puerta y venga a decirnos: prepárate porque nos vamos. Pablo dijo: para mí el morir es ganancia. Oh, mi amado hermano, tenemos que entender que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo predicaba el martes y le decía a los hermanos: no tenga miedo a la muerte. Ahora, tenga miedo a la muerte si usted no está listo. Tenga miedo a la muerte si usted no está preparado. Tenga miedo a la muerte cuando usted no tiene seguridad. Tenga miedo a la muerte cuando usted está cada vez, ¿qué cosa? Un pie en el mundo y un pie en Dios. Ahí tenga miedo a la muerte, porque si la muerte lo sorprende en esa acción, créame que su destino no es la eternidad. Su destino y mi destino serán la condenación eterna. Ay, mi hermano, perdóneme que me digan lo que me digan, pero yo tengo que seguir predicando desde este altar que existe un cielo y un infierno. Yo tengo que seguir predicando que no podemos manipular la gracia de Dios. Yo tengo que seguir diciéndote desde este altar: deja de jugar con el Maestro. Dios es misionero. Mire si usted mismo la obra misionera que Dios hizo. Donde estuviésemos hoy, hermano, ¿qué sería de nuestras vidas si Dios no nos hubiese alcanzado? ¿Qué sería de nosotros, iglesia? ¿Qué sería? El obrar de Dios ha sido así por todas las páginas de la Biblia. Dios es misionero. Mire, cuando el Señor quería destruir a Nínive, el Señor ¿a quién levantó? Vaya, profetas. Jonás. ¿Y qué dice? Que el Señor le dijo a Jonás, pese a que Jonás tenía un resentimiento con este pueblo por las maldades y las circunstancias que habían hecho, el Señor le dice: ¿qué cosa? Ve y pregónale las buenas nuevas a todo el pueblo. Un mensaje de arrepentimiento y de salvación. Y dice la palabra del Señor que Jonás iba, ¿qué cosa? Casa por casa, pregonando la palabra de Dios, diciendo que se arrepienta porque Jehová Dios iba a destruir esa nación, pero que si había arrepentimiento, el Señor los podía salvar. Dios está necesitando gente como tú y como yo, que se levante a predicar estas buenas nuevas, a pregonar, a ser un hombre y una mujer que pregone la palabra del Señor. ¿Te conformas con solo ser salvo tú? ¿Te conformas con solo tu familia sea salva? ¿Te conformas con que solo tú llegues al cielo? No debemos de conformarnos. Debemos de anunciar que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Salvador. No me debo de conformar. Debo de seguir anunciando que Cristo es la respuesta para este mundo perdido. Cristo es, iglesia. Siempre Dios desde el Génesis buscó que la humanidad se reconciliara con el Padre. Si no ve ahí cuando el Señor mandó un diluvio, si no vaya a ver cuando Adán pecó y se rebeló contra Dios. Cuando Adán decide tomar su propio camino, fue Dios quien toma la iniciativa de buscarlo y llamarlo. Porque algo te tengo que decir: no es que tú lo buscaste a Él, Él te buscó a ti y a mí. Él salió al encuentro de nosotros. Hay gente que dice: yo lo busco. No. Yo lo busqué, no. Él te buscó a ti. Él se reveló a tu vida. Él te dijo: hijito mío. Cuando usted ve la historia de Adán,
La historia de Adán me confronta. Porque cuando ya ellos habían decidido hacer lo malo, escuche esto, habían decidido y habían visto su desnudez. Dice que hicieron hojas para arropar su desnudez. ¿Y sabe algo que pasa en la historia? Que la palabra dice que Jehová Dios salió y los buscó. Y comenzó a recorrer. Adán los llamaba y le responde: Señor. Y él le dijo: ¿por qué se esconden de mí? Así es el ser humano, se esconde cuando hay pecado. El ser humano nunca va a buscar la iniciativa, pero Dios te va a utilizar a ti para hacer una nueva iniciativa y una nueva vida para otras personas. Mira, señálate conmigo la boca, señálate la boca. Y di conmigo: mi boca tiene que ser portadora de buenas noticias, no de calamidades. Tu boca tiene que ser portadora de buenas noticias. Tu boca tiene que ser portadora de la salvación del Señor. Ahora, ¿qué está portando tu boca? Es la pregunta. Hay gente que está portando maldiciones, pecados ocultos, circunstancias difíciles. Pero escucha esto: Dios va a cubrir tu vergüenza. Dios va a cubrir tu vergüenza. Porque el propósito de Él es que Él es amor y que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios es misionero desde el principio. ¿Por qué debemos dar a misiones? Porque Cristo es misionero. Habiendo tenido todo en los lugares celestiales, ¿qué hizo? Dejó todo y vino a morar entre nosotros los mortales, a convertirse en uno como nosotros, en habitar en medio de nosotros. Y aún así, primera de Juan capítulo 4 verso 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su unigénito Hijo al mundo para que vivamos. Escuche, ¿cuál fue el propósito de Jesús al ser enviado? El propósito de Jesús es que vivamos por Él y para Él. Juan 4:9 dice: para que vivamos por Él. Nótese que hay una palabra que construye esta frase: por Él. Es impresionante que nuestra vida por Él es todo. Que nuestra vida tiene sentido por Él. Que nuestros hijos tienen sentido por Él. Que nuestra economía tiene sentido por Él. Que nuestra iglesia tiene sentido por Él, hermano. Si no fuese por Él, yo no estuviese aquí. Es por Él que estamos aquí reunidos. No es por un hombre, no es por una persona. Es por Él y para Él. Es por Él y para Él. Tu trabajo tiene sentido por Él. Siempre busca ese conector. No es por mí, no, por Él. Por Él tu trabajo tiene sentido. Por Él tus fuerzas son renovadas. Por Él hay un nuevo sentido de vida. Por Él tenemos vida y vida en abundancia. Por Él tenemos vida eterna. Por Él tenemos gozo. Por Él tenemos alegría. Por Él tenemos dominio propio. Por Él tenemos bienaventuranza. Por Él tenemos plenitud de promesa. Por Él tenemos la satisfacción de que Jehová Rafa estará con nosotros. Por Él tenemos al príncipe de los príncipes, al rey de los reyes. Por Él y para Él nuestra vida tiene sentido. Por Él. Cristo fue misionero. Aquí la palabra envió viene de la palabra griega apóstole, de donde viene la palabra apóstol, enviado. Alguien enviado con una misión. ¿Cuál fue la misión de Cristo? Que por Él seamos salvos. ¿Usted está aquí? Por Él.
Por Él, iglesia. Por Él somos salvos. Alguien me dijo, pastor, es que yo busco al Señor por la vida plena que Él me dé. No, no busques a Dios por la vida plena. Hermano, no busques a Dios por la vida, es parte de la añadidura. Y si a Él le place, te lo da. Y si a Él no le place, no te lo da. Porque Él es Dios. Por Él. Por Él. Cristo es misionero, fue enviado a una misión: rescatarnos para Dios y darnos vida y vida en abundancia. Cristo es el Hijo de Dios enviado por el Padre como misionero a este mundo. Él es nuestro estado de, ¿qué cosa? Cuando vio nuestro estado de pecado y condenación, su misericordia se derramó en medio de nosotros. Mira el que está al lado tuyo, míralo, míralo, míralo. Y dile, te estoy viendo ese aceite de misericordia. Hermano, te veo el aceite de misericordia. Es que sin ese aceite tú no estarías aquí. Fue por su misericordia. Tú estuvieses cómodo allá en el mundo. Tú estuvieses cómodo allá donde estabas, pero el aceite de misericordia fue derramado en nosotros, que vino con gracia, vino con amor, vino con beneficios extraordinarios, hermano, beneficios que el hombre no te pudo dar, que un esposo no te puede dar, que una mujer no te puede dar, que un hijo no te puede dar, que una iglesia no te la puede dar, pero el mayor beneficio sí te lo dio Cristo, y ese beneficio es vivir en abundancia. Cristo fue misionero. Ahora, ¿por qué debemos dar a misiones? Porque el Espíritu Santo es misionero. Diga conmigo, el Espíritu Santo es misionero. Por eso debemos dar a misiones. Pastor, ¿por qué? Bueno, vaya conmigo. Hechos capítulo 13, verso 1. Y léalo, por favor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y mire lo que dice: entonces, habiendo ayunado y orado. ¿Cuántas personas que ayunan y oran hay aquí? Pero no el domingo que venimos a la iglesia tan solo. No es que se extenga de comer tan solo. Ayuno y oración. Mire lo que dice. Les impusieron las manos. ¿Y qué hicieron? Y pasaron las clases de discipulado y academia bíblica. Y pasó el instituto bíblico en ellos. Y tuvo que quedarse 30 años en Fuente de Salvación sin hacer nada. Eso dice la Biblia. ¿Qué dice el texto? Le impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces enviados, escuche bien, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron ¿a dónde? Donde levantaron una nueva obra. ¿Sabe cuál es el problema de ahora? Que estamos tomando la voz del Espíritu Santo por gusto. Dice la Biblia que había una iglesia en Antioquía, pero esta iglesia era una iglesia de ayuno y oración. Dígale que está a su lado: necesitamos una iglesia de ayuno y oración. Aló. La iglesia de ayuno y oración.
Entonces, dice que mientras estaban cantando, alabando, adorando a Dios, ¿qué dice? Que el Espíritu Santo habló. Y dice la palabra que el Espíritu Santo le dijo: apártame a Bernabé y a Saulo, en otras versiones dice, para el santo ministerio. ¿Usted está aquí? Necesitamos entender que el Espíritu Santo es misionero, porque va a poner el ADN en tu corazón para que gente a través de tu vida sean salvas por el poder de Jesucristo. Tú eres la voz del Espíritu Santo en este tiempo. ¿Cuántos no han sentido en algún momento una carga de parte del Espíritu Santo de hablarle a esa persona? Mírame. Preocúpate si el Espíritu Santo no te está hablando. Se fueron los amén aquí. Hay unos que viven por vivir. Hay unos que no, ni siquiera quieren escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay unos que se han olvidado de la voz del Espíritu de Dios. Hermano, cuídate de cuando el Espíritu Santo no te esté hablando. Yo no sé cómo hay personas que pueden vivir 30 años, 20 años sin escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo es la razón de tu vida y la razón de tu existir. El Espíritu Santo es quien elige a los misioneros, no es el hombre, es el Espíritu Santo. Yo puedo tener una vocación de querer hacer ayuda social, pero yo siempre le digo a mi esposa, yo no soy misionero. Porque el Espíritu Santo es el que convoca, es el que llama. Porque si Él llama, Él respalda. Porque si Él llama, Él bendice. Porque si Él llama, Él multiplica. Porque si Él llama, Él va a dar para su obra. Porque la obra es de Él, no es de nosotros. ¿Usted está aquí? La obra no es suya, no es mía, la obra es de Él. Pastores, que damos a misiones, sí, pero la obra sigue siendo de Él. Dios nos usa a cada uno de nosotros para dar, para bendecir. Pero si nosotros lo damos, créame que Dios va a levantar a otro para que dé. Porque ese es Dios. Si usted no da, otro va a dar. Si usted no bendice, otro va a bendecir. A veces no creemos la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Es que por mí las misiones siguen adelante. Es por su mano y por su poderío. ¿Por qué debemos dar a misiones? Voy terminando. Porque la iglesia primitiva fue, ¿qué cosa? Misionera. Si usted lo ve ahí, en el mismo texto, usted encuentra a una iglesia misionera. Una iglesia que sacó gente para que vaya a Chipre. ¿A qué cosa? A predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué debemos dar a misiones? Porque se nos ha encomendado a nosotros ser misioneros. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos. Choca al que está al lado tuyo, dale así. Dile, a ti te está hablando ese verso. Dile, así que dormilón, levántate. Es que el mensaje, pastor, de la semana pasada, que era de avivamiento, ese me encantó. Bueno, pues hoy el mensaje no es de avivamiento, y el mensaje de recapacitar para qué estamos en esta tierra. Veo algunos serios ahí. Ahí están medio serios, es que el pastor. Bueno, usted es llamado a hacer misiones. Y dice una frase, hay formas de dar a misiones y formas de hacer misioneros. Misiones se hacen con los pies de los que van. Esos que están en el campo, damos gloria a Dios por ello. Misiones se hacen con las rodillas que se doblan para orar y por clamar. ¿Cuántos oran por sus misioneros? Pastora Mariela, vamos a dar como un papel donde pongamos todos los nombres de los misioneros y los repartamos a la iglesia. Para que usted mantenga en oración.
Pero no los tenga ahí como que fuese un... Ahí, no. Manténgalos en sus oraciones. Necesitamos mantener en nuestras oraciones a nuestras familias misioneras. Misiones se hace con las manos de los que dan. Quizás yo no soy capaz todavía, pero mi corazón y mis manos están para dar a misiones. Hermano, aprenda a dar a misiones. Enséñele a sus hijos a dar a misiones. Enséñele. Porque cuando crezcan, lo primero que van a pensar es en que el evangelio tiene que seguir corriendo a todas las naciones. Damos a misiones porque Él ha sido más que bueno con nosotros. Ahora, ¿cuántos quieren obedecer el llamado de Dios de dar a misiones? Bueno, 3 formas. Orando. Vaya a misiones. Ore para que de esta iglesia saque misioneros. Una iglesia que tiene 59 años es una iglesia que ya tuviese que tener misioneros. ¿Cuál es nuestro reto? Orar para que Dios ponga en esta nueva generación esa carga de ir y hacer misiones. Pero no dejarlos en el olvido. Mananita, no. Sino que nuestra iglesia sustente a esos misioneros que salgan de aquí. Hermano, esa debe de ser nuestra oración. Damos gloria a Dios por el buen samaritano. Damos gloria a Dios por One Child. Damos gloria a Dios por todos los proyectos que se han acogido como parte y que los hemos acogido como hijos adoptivos. Pero tenemos que ser una iglesia que genere proyectos misioneros. Y la única forma es dando a la obra del Señor. Póngase sobre sus pies. Levante sus manos. Me invitaron hace unos años atrás, reverenda Mayra, a una de nuestras iglesias a predicar en un culto misionero y le pregunté, pastor, ¿cuántos misioneros sustentan? Y me dijo el pastor, junto al secretario que estaba en esa época, pastor, aquí la iglesia solo sustenta a su pastor. Qué triste. Qué tristeza. Tenemos que tener la visión de poder sustentar a nuestros misioneros, de poder adoptarlos, de que de aquí salgan jóvenes a las misiones, pero que no se vayan a la deriva, sino que salgan a misiones con una iglesia que los respalde, que los cuide, que los sustente, que los alimente, que les provea. Que no tengan que decirme como ese hermano que me dijo, pastor, solo al pastor sustentamos. No, sino que podamos ser una iglesia que sustente a hombres y mujeres que salgan de este lugar. Pero la única forma va a ser dando, orando y yendo. Ore al Señor, cierre sus ojos y dígale: